Continuamos con Después del Reich, Crimen y castigo en la posguerra alemana. Vamos al tema 6. Estamos ya en la segunda parte, la vida en la zona soviética. Los precios altos. Bueno, aquí viene una serie de un párrafo con letras, supongo que son en ruso. Entonces, traducida, dice: los precios altos, las tiendas bien cerradas, el hambre marcha con paso firme y sereno. El pequeño camarada es el único que pasa hambre. Los grandes hambrean con él solo en espíritu. Ven, Wilhelm Pieck, y sé nuestro invitado. Y danos lo que nos prometiste, no solo nabos, grelos y berzas, sino lo que comisteis tú y el señor Grotewol. Canción popular citada en Norman M. Neymar, The Russian in Germany, A History of the Soviet Zone of Occupation, del 45 al 49. Cambridge, Massachusetts y Londres, 1995, 389 al 390. Los rusos crearon su zona de ocupación, o SVAG, Sovietskaya Venonian Administratia Germany, Administración Soviética de Guerra en Alemania. El 9 de junio de 45, las autoridades soviéticas podían congratularse, incluso después de haber cedido una gran parte de su zona a los polacos. Habían salido muy favorecidos. Controlaban casi una cuarta parte de la base industrial de Alemania. De antes de la guerra, el 50% de la producción de herramientas del país en el año 36, el 82% de la manufactura de aparatos para oficinas, el 68% de la maquinaria textil y el 25% de la producción automovilística. Controlaban el 24% de la población, pero hay solo el 2,2% del carbón. Este era el escollo surgido en Potsdam, escollo que impidió limar las diferencias entre los aliados. El 27 de julio, las autoridades soviéticas instauraron calladamente un régimen civil en su zona, nombrando a civiles alemanes para ocupar carteras ministeriales en transporte, hacienda e industria. Stalin tuvo cuidado de no ir demasiado lejos y granjearse la hostilidad de sus nuevos súbditos. Había que conquistar corazones y mentes desde el primer momento. El líder ruso había instado a sus sátrapas que debían crear frentes nacionales con partidos burgueses, aunque su propio sistema solo permitiera un estado de partido único. En Alemania los comunistas tenían que hablar de democracia, no de socialismo. Stalin era pragmático respecto a la creación de regímenes satélites en Alemania o en Austria. Tal vez apareciesen con el tiempo. Sin embargo, se sentía desgarrado entre la idea de crear un estado satélite en Alemania del Este y su deseo de poner sus manos en el Ruhr. Sobreestimó a los antifascistas y subestimó el atractivo de la bizona. Contuvo a Tito y también a los comunistas griegos, de quienes pensaba que podría hacer peligrar sus buenas relaciones con Occidente. Pero no hizo lo mismo con Polonia, que deseaba controlar sin intromisiones de sus aliados en la guerra. El mariscal Zhukov fue puesto al frente de la administración en Karlsruhe, el Kremlin de Berlín, secundado por sus ayudantes Sokolovsky y Serov. La propaganda se encomendó a S.I. Tulpanov, el coronel o el tulipán. Aunque se había formado como economista, era la versión rusa del subgobernador militar británico Ronald Wilkes. Los rusos se instalaron cómodamente en la antigua escuela de ingenieros militares. El oficial de inteligencia Gregory Klimov dice que su superior, el general Chavalín, tenía una mesa del tamaño de un campo de fútbol. A Zhukov le gustaba considerarse amigo de los alemanes. A diferencia de muchos comunistas germanos, no intentó negar las violaciones. Las achacaba a la desmoralización de sus tropas y las consideraba actos muy diferentes de los crímenes que los SS habían perpetrado en Rusia. En la primavera del 46, Zhukov fue sustituido por Sokolovsky, un comandante de guerra, por un general chupatintas. El comandante soviético tenía mucho menos poder que Lucius Clay y debía soportar los antojos de Stalin, que era una persona opaca. Sus directrices políticas podían interpretarse de diversas maneras. No era fácil saber cuándo intervendrían y de qué modo. Otro problema que debía tener en cuenta el comandante eran las actividades de las organizaciones de los servicios secretos, la NKVD, MVD, la GPU y la Smerch, independientes del control del gobernador militar sobre la Smerch. Por ejemplo, recaía la tarea de investigar a los empleados civiles alemanes. La zona de ocupación soviética tenía un cúmulo de órganos confusos, entre ellos la Glaupurka, encargada de la reeducación política, que gestionaba la prensa y se introducía en los campos de prisioneros de guerra para convencer a los soldados de la necesidad del socialismo.
Bajo la norma de Stalin de divide y vencerás era siempre difícil saber quién tenía el control. Había, por ejemplo, 70.000 de Monzaniki. Klimov se encontró con algunos extraños soldados rusos que llevaban uniformes fantasiosos y supo que eran desmanteladores. Iban todos vestidos como coroneles y tenientes coroneles, pero no habían estado en el ejército en su vida. Las diferentes comandaturas de Berlín, Dresde, Halle y Leipzig reflejaban los puntos de vista de sus generales al mando y solían estar enfrentadas entre sí. El mando de Turingia, por ejemplo, era duro, mientras que el de Sajonia era liberal. Los generales podían ser destituidos y caer en desgracia acusados de conducta degenerada, lo que venía a significar que tenían amantes. Desde mediados de 1947 se estableció como norma que quien fuera descubierto viviendo con una alemana sería devuelto a casa. Para entonces todos los oficiales judíos habían regresado a Rusia, pues su presencia se había considerado inapropiada. El coronel general Nikolai Bersarin tenía para los berlineses cierta condición de héroe, a la que contribuyó sin duda su muerte prematura en un accidente de moto en la edad de 41 años. Se le atribuía haber hecho todo lo posible para promover la reconstrucción de la ciudad. Puso la producción de cemento de las Rudesforker Kalkwerke a disposición de Hans Scharum como regalo personal y proporcionó a este arquitecto un considerable patrocinio. También puso al cirujano Ferdinand Sauerbruch, internacionalmente famoso, al frente de la sanidad, a Fritz Hamlen al mando de las actividades musicales y a Eduardo Spranger al frente de la universidad. Más tarde los americanos detuvieron y encarcelaron durante un tiempo a Spranger en la prisión de Wannsee. No era la primera ocasión en que probaba la dieta de los calabozos. Había estado encerrado después de la conspiración del 20 de julio, pero esta vez nadie pudo ver un buen motivo para su arresto, a no ser posiblemente por el hecho de que los estadounidenses les molestaban sus intentos de revitalizar la vida universitaria en el sector soviético. A Bersarin le apasionaban los trotones y abrió de nuevo el hipódromo de Karl Schott para su deporte favorito. Antes de 1945, Karl Schott había sido famoso por sus carreteras de obstáculos. Al fallecer Bersarin, aparecieron por toda la ciudad banderas rojas a media asta. Ruth Friedrich oyó hablar de su muerte a un vendedor de papel de la Potsdamer Platz. Al volver a casa, Leo Borchardt le dijo que su fallecimiento constituía una desgracia personal. Promovió el arte como ningún otro. Su motocicleta chocó contra un camión del ejército. El conductor del vehículo se suicidó de un disparo. Durante los primeros tiempos se consideró que judíos y comunistas eran los administradores más fiables. Los nombramientos solían ser caprichosos. Los rusos encontraban a una persona aparentemente no corrompida y le decían: ahora eres alcalde. Pero no siempre resultaba fácil saber quién era honesto y se colocó en puestos de autoridad muchos delincuentes y ladrones. En varios casos se nombró a escritores para el cargo de alcaldes de los municipios donde vivían, aunque no fueran necesariamente comunistas. Rudolf Ditzen, más conocido como Hans Fallada, autor de la popular novela Pequeño hombre, ¿y ahora qué?, estuvo 18 meses al frente de la localidad de Feldberg, en Mecklemburgo. Su ex esposa había sido violada por los rusos, pero él dijo a sus ciudadanos: los rusos han venido como amigos vuestros. Gundem Weissenborn fue nombrado alcalde de Lukau tras salir de la cárcel local, mientras que otro escritor, Hans Lorber, fue regidor de Pieskirchen. Cuando Margaret Bovary llegó a Teupitz, en el Spreewald, a comienzos de mayo se encontró con que los rusos habían dejado al señor Sussman al cargo de la ciudad. Sussman estaba por encima de toda sospecha, pues era judío y comunista, pero no había impedido que los rusos le robaran la bicicleta a Margaret 3 veces, a pesar de disponer de un documento oficial en el que constaba que la necesitaba para su trabajo. Después de Potsdam, las antipatías entre el oeste y el este se hicieron más evidentes. Los británicos se quejaban de que los rusos habían robado la mitad de las vías del ferrocarril que llevaban a Hamburgo y exigieron que se devolviera el segundo tendido. En venganza, los rusos saquearon los trenes y sellaron la frontera tan herméticamente que cruzarla de forma ilegal comportaba una multa de 100.000 RM, marcos del Reich. Una vez pasada la tormenta, los títeres de los rusos estuvieron listos para aplicar la reforma agraria, en gran parte por propia iniciativa. La reforma se introdujo en otoño, se parcelaron las grandes fincas. Wolfgang Leonhard acompañó al dirigente comunista alemán Walter Ulbricht en un viaje por el país para sondear la opinión popular. Hicieron un alto en un pequeño pueblo y Ulbricht se dirigió a los habitantes. Los campesinos respondieron con el silencio. Algunas de las reformas entraban al parecer en conflicto con las instrucciones impartidas por Stalin para jugar la carta comunista con moderación, pero resultaron populares entre muchos alemanes que se habían educado en la creencia de que los Junker era la encarnación del diablo y querían tener su porción de tierra. Los rusos fueron especialmente duros con la nobleza, cuyas casas solariegas incendiaron y a cuyos moradores violaron o mataron.
Margaret Bovary dio por supuesto que la antigua clase de los Junkers se había extinguido y los lamentó, pues entre ellos había mucha gente decente. Elvira von Zierbetich, que pertenecía a una de las familias prusianas más antiguas, le dijo que sus padres habían sido exterminados en Templin, y otros conocidos suyos berlineses contaban historias similares. Aunque no es exacto que fueran exterminados, les había tocado sufrir. Según un estudio realizado sobre algo menos de 9.000 Junker, 5.000 habían muerto luchando en la guerra y otros 1.500 habían sido asesinados en otras circunstancias en 1945. 58 habían perdido la vida tras la conspiración del 20 de julio, por lo que en mayo del 45 quedaban solo algo más de 2.000, de los que otros 500 murieron en prisión y un número igual se suicidó. En torno al 15% sobrevivió y marchó a Occidente. Familias enteras recurrieron al suicidio. En Mecklemburgo, que tenía fama de ser la región más feudal de Alemania, 30 familias nobles eligieron esa vía de autodestrucción. Ser propietario de una gran extensión de tierra podía llevar a la persona en cuestión a uno de los campos soviéticos más inmundos de la isla de Rügen. La intención original era desalojar del este del Elba a los restos de la nobleza cuyas tierras se encontraban al oeste de los ríos Oder y Neisse. Pero es posible que los rusos estuvieran pensando vagamente en la necesidad de hallar espacio para los refugiados orientales. Según la terminología oficial de Alemania del Este, esta gente no era Flüchtlinge, refugiados, sino un Sindel, reasentados. La primera ley agraria, que fue aprobada el 3 de octubre del 45, fue una excusa para el saqueo. Se requisarían todas las fincas de más de 100 hectáreas. De ese modo, otras 7.000 personas se quedaron de una atacada sin hogar. En 1946 se puso más o menos fin a la existencia física de lo que quedaba, de forma que el Chos, el castillo o palacio, o la Rendavos, casa señorial situados tan en el centro del antiguo pueblo feudal, desaparecieron del mapa, a menos que se les pudiese encontrar algún otro uso común club de los funcionarios del partido de la policía secreta, como sanatorio mental o como internado para niños discapacitados. Según ha escrito un historiador reciente, los Junkers desempeñaron un papel fundamental en la demonología del régimen nazi. Los rusos lo equipararon a los nazis y sus marionetas alemanas se aseguraron de que la reforma agraria encabezaba su programa. Wilhelm Pieck, secretario general del Partido Comunista, acuñó la frase Junkerland in Bauernhand, tierra de nobles en manos campesinas. En 1947 había 477.000 campesinos labrando las nuevas granjas koljosianas. Algunos se negaron a prestar atención a las señales. Uno de ellos fue Hans Hasso von Waltheim, un intelectual cosmopolita con amigos en altos cargos por todo el mundo. Hans Hasso vivía en su casa de campo de Ostrau, cerca de Halle. Los primeros en liberarlo fueron los americanos, que pusieron una guardia de honor en sus tierras. Cuando fueron relevados por el ejército soviético, este concedió también a Waltheim el honor de una guardia y le ofreció una cátedra en la Universidad de Halle, que Hans Hasso no aceptó. Se había negado a creer que se hallase en peligro hasta que las autoridades se apoderaron de sus tierras. Luego, muy enfermo, decidió que había llegado el momento de huir al oeste, antes que acabar muriendo en prisión como otros terratenientes. Vio como una turbamulta fustigada por los rusos talaba los viejos árboles de su parque y abría los ataúdes de sus antepasados para colgar sus esqueletos de las ramas. Quienes amagaron con oponerse a la incautación de todos sus bienes materiales, como la gran duquesa de Weimar, fueron amenazados por los rusos. El príncipe Gunther von Schönburg-Waldenburg, tío de Franz Wittgenstein, no solo le robaron, sino que lo mandaron a Rügen. Muchos murieron de hambre y a causa de la brutalidad del trato. Cuando el príncipe Gunther escapó por fin a Occidente, inició una nueva vida como profesor de idiomas. Una vez que los nobles dejaban sus casas, estas eran engalanadas con pancartas festivas con el lema Junkerland in Bauernhand. Las autoridades soviéticas no eran meramente destructivas y tampoco eran unos meros ladrones y violadores. El dinero se introdujo ya en el 8 de mayo y al menos en teoría los soldados soviéticos debían dejar de saquear y pagar lo que compraban. El trabajo de desescombro en las grandes y pequeñas ciudades podía ser un castigo, pero tenía sentido. Las comunicaciones no podían restablecerse mientras no se retiraran los ladrillos y el mortero hecho añicos. En los 9 primeros meses de la ocupación de Berlín, los soviéticos restauraron unos 200.000 hogares. Para ello contaron con el apoyo y la ayuda de Charon. Restablecieron las líneas del tranvía y el suburbano volvió a funcionar ya el 30 de mayo. Los rusos comenzaron a promocionar las artes en Berlín aquel mismo mes mediante la creación de un Kammer der Kunstschaffenden, o Academia de Creadores de Arte, presidida por Paul Wegener, el actor, director y estrella der Golem.
La academia tenía departamentos encargados de la música, la escritura, el teatro y el cine. Disponía de su propio alto tribunal con poderes para rehabilitar a los nacionalsocialistas. Charun hizo cuanto pudo por preservar algunos de los monumentos destrozados de la ciudad, como el Schloss y el Reichstag. Durante un tiempo el futuro de los monumentos prusianos dañados pendió de un hilo. El Schloss de Berlín, cuyas partes más antiguas databan del siglo XV y que fue remodelado por el arquitecto barroco Andres Schulte, había resultado gravemente dañado por los proyectiles durante el avance ruso. Muchas de sus secciones podían ser restauradas, pero pronto se planteó el debate de si era deseable preservar reliquias del pasado militarista de Prusia. De momento, la Sala Blanca del Schloss fue reparada y utilizada para exposiciones. Entre ellas, la más recordada fue Berlín Planifica, inaugurada el 22 de agosto del 46 y organizada por el propio Charun, y que marcó el rumbo hacia la reconstrucción de la ciudad. La exposición abogada también por el mantenimiento de las fachadas modernizadas del Schloss. 3 meses más tarde fue sustituida por otra titulada Pintura francesa moderna. Sirvió para mostrar a los berlineses el tipo de cuadros que les habían sido negados por los nazis como degenerados. El 21 de diciembre, una exposición organizada por Ludwig Justi, en otro tiempo director vanguardista de la Galería Nacional, mostró los contenidos de algunos museos berlineses. Otros muchos estaban a punto de viajar al este, a Rusia. La última exposición, organizada en las ruinas del Palacio Real, conmemoró la Revolución de 1848. Charun defendió que se mantuviera al menos el patio del Schloss construido por Schluter. Al final, el SED, el partido gobernante, no solo se opuso a las restauraciones, sino que de hecho destruyó los monumentos, comenzando por el Palacio Real berlinés en el año 1950 y continuando con el de Potsdam 10 años más tarde. Los restos de la iglesia de la guarnición de Potsdam fueron derribados en 1968. La preservación de los monumentos nazis constituía también una cuestión peliaguda. Speer se había sentido complacido al observar que su nueva cancillería seguía todavía en pie. Sin embargo, estaba condenada, como todos los edificios que habían sobrevivido en la parte occidental de la Wilhelmstraße. Fue demolido para facilitar a los soviéticos patrullar su sector. Una fotografía tomada en abril del 49 muestra el derrumbamiento de un ala de aquella gigantesca concepción de Speer. La piedra se utilizó para levantar el descomunal monumento soviético del parque de Treptow. En aras de la seguridad, los rusos demolieron todo lo que quedaba en su lado de las plazas Potsdam y Leipzig. Por lo demás, el desmantelamiento se cobró también su tributo antes de que los aliados occidentales se establecieran en Berlín. Más de 100 empresas fueron despachadas al este. Berlín perdió en torno al 85% de su capacidad industrial, incluidas marcas de tanto peso como Siemens, AEG, Osram y Borsig. En nombre del desmantelamiento, los rusos se llevaron una porción muy considerable de la base industrial de la que había sido una de las comarcas más desarrolladas de Alemania. En otoño de 1945 habían desmantelado ya en total de 4.339 de las 17.024 principales instalaciones de su zona. Fritz Lowenthal era otro moscovita que había regresado a la SBZ en 1946. Por su condición de abogado comunista fue colocado al frente de una comisión legal. Huyó a Occidente el 25 de mayo del 47, llevándose consigo un grueso expediente en el que se detallaban los delitos y la corrupción de la zona soviética. Su informe constituye un alegato contra las autoridades soviéticas y una justificación de la huida de aquel joven idealista. Algunos nazis estaban ocupando surrepticiamente posiciones de autoridad y todo tipo de personajes inadecuados conseguían parcelas de poder adulando a los gobernantes soviéticos. El juez local de Liberos, por ejemplo, resultó ser un antiguo cocinero apellidado Buter. El 3 de enero del 46 fue entregado a la policía de Potsdam acusado de fraude. Una semana después lo encontraron ahorcado en su celda, pero el estado del cadáver contradecía el aparente suicidio. Le habían destrozado la cabeza a golpes para impedirle que confesara en el juicio. En Foss del Neisse florecía el contrabando en la nueva frontera con Polonia. Estaban implicados en él alemanes, polacos y rusos, y la necesidad de impedir que los militares metieran la nariz en aquel comercio tuvo como resultado un asesinato por lo menos. En otras partes de Alemania, oficiales soviéticos corruptos vendían grano a los alemanes. Otra alemana, que consiguió engatusar a los soviéticos haciéndoles creer que era antifascista, fue Sonja Kloss, la alcaldesa de Kolberg bei Starkow, que resultó ser un antiguo intérprete de la SS que protegía a su amante, en otros tiempos un hombre importante de la SS. Todos corrían peligro de ser denunciados, pues la mayoría guardaba un cadáver en el armario. Los moscovitas y otros que habían cooperado con las autoridades soviéticas en Rusia se hallaban en general por encima de toda sospecha. En la somnolienta ciudad de Rupin, en la marca de Brandenburgo,
el concejal Dietrich había denunciado al maestro Schultz de Gramsci, acusándolo de haber sido un importante dirigente de las juventudes hitlerianas y de seducir a chicos jóvenes. Dietrich debía agradecer su posición de poder al hecho de haber formado parte del comité del movimiento de Alemania Libre en sus días de prisionero de guerra en Rusia. En Oranienburg, el dictador local era el juez principal, un tal Friedrich, que descubrió a un amigo pagador de Postmark que se ocultaba en su parroquia e hizo que lo encerraran en el campo de concentración de Sachsenhausen, recuperado por los rusos. No se sabe si volvió a salir de él. Friedrich, que empleó a su hijo como espía, no era lo que parecía, no era jurista ni siquiera alemán. Hablaba ruso con fluidez y había luchado en el ejército imperial ruso durante la Primera Guerra Mundial. Más tarde vivió como comerciante en Varsovia. Como muchas personas que alcanzaron poder en Alemania a raíz de la guerra, Friedrich había estado internado en su campo de concentración, concretamente en Sachsenhausen, donde llevaba el brazalete verde de los delincuentes. Su posición en la zona soviética le permitió amasar abundantes tesoros entregados por quienes no querían que su pasado fuera examinado en detalle. A los que no se mostraban tan considerados les imponía sentencias de cárcel. En enero del 47 se mostró demasiado confiado respecto a su posición ante los rusos. Se dictó contra él una orden de arresto y, aunque se le concedió tiempo para huir, creyó que no corría peligro. Más tarde fue llevado a juicio y condenado a 5 años de cárcel. De manera similar, muchos criminales se hicieron pasar por víctimas del fascismo. Es el caso de Werner Stahlberg, que si bien había sido liberado de la prisión de Brandenburgo, no era más que un delincuente común. Una banda encabezada por un alemán báltico apellidado Roder y que hablaba ruso cometió 78 robos utilizando una limusina azul. Su gente robaba objetos de valor incluso a los pacientes de los hospitales. El Roder había comenzado de su trayectoria delictiva cuando detuvieron a su amigo y protector, el doctor Werner Zahn, alcalde de Potsdam. Zahn era otro estafador que se había inventado un doctorado. Antes de la guerra había vendido entradas de cine. Lowenthal destapó la corrupción imperante en Turingia, la localidad goetana de Ilmenau. Aquí hay una nota, dice: el poeta paseó por los bosques próximos, pues la ciudad pertenecía a Weimar. Fue allí donde escribió el poema Über allen Himmel. Bueno, pues Ilmenau se hallaba en manos de Paul Fielder, un antiguo comunista que no obstante había alcanzado un alto rango en las SS. Con su llegada al ayuntamiento, 51 antiguos nazis encontraron un empleo bien remunerado. En Wissensee, cerca de Erfurt, el poder se hallaba en manos de un tal Hitkam, otra pretendida víctima del fascismo que lideraba una banda de saqueadores, efectuaba registros domiciliarios y confiscaba propiedades ajenas. En Eisenach, un hombre apellidado Kirchner, oficial de la policía criminal, resultó haber sido condenado en 9 ocasiones, mientras que Reinhold Lettau, el director de la policía que lo contrató, era un antiguo nazi. Quienes tuvieran problemas con los soviéticos podían acabar siendo víctimas de sentencias rigurosas y asesinatos totalmente arbitrarios. El Tribunal Militar de Turingia acusó a un hombre de haber sido amigo íntimo del antiguo Gauleiter Saukel, basándose en una circular encontrada en su vivienda. En realidad no era más que el tesorero del partido en su localidad. Fue juzgado por oficiales rusos en un cine y sentenciado a morir en la horca. La sentencia fue conmutada por Stalin. En vez de ahorcarlo, lo fusilaron. En Sajonia, Karl Keller, alcalde de Zielstein, fue otro verde que había pasado a 8 años en un campo de concentración y podía presumir de 32 delitos de robo y fraude, fue uno de los afortunados que salieron libres. La población reclusa, con muchos detenidos después de la guerra, se moría. Al ser informado del hecho, el comandante soviético, el teniente coronel Yakupov, se entendió del asunto calificándolo de llorique humanitario. Otro oficial ruso recibió quejas por la llegada de alemanes desnudos desde el otro lado de la frontera checa. Tras quitarles sus prendas, les habían obligado a cruzarla. El oficial dijo que lo más que podía hacer era encerrarlos en una celda. No tenía ropa para darles. Algunos oficiales rusos se daban la buena vida. De un comandante apellidado Astatiev se dijo que vivía en unas condiciones desconocidas por los cortesanos zaristas o por los boyardos. Tenía una mujer para ponerle los calcetines por la mañana y otra que le llevaba la bata por la noche. Cuando en marzo del 47 las autoridades soviéticas impusieron una reforma agraria en Sajonia, se nacionalizaron 300.000 hectáreas, pero a los campesinos solo se les entregaron 50.000. El resto quedó en manos del Estado. La vida de una persona valía entonces poco en Sajonia. El 16 de febrero del 46 los rusos decidieron que la informante Helen Mather ya había dejado de serles útil y su asesino, Zimmermann, recibió el espléndido pago de 500 cigarrillos. En Niegrip, cerca de Burg, una ciudad a orillas del Elba, en el nuevo estado de Sachsen-Anhalt, Joseph Conrad había sido considerado un preso político todo el tiempo que pasó en un campo de concentración.
Los rusos se sintieron encantados con sus credenciales y lo nombraron alcalde, además de jefe de la policía. Le dieron también un arma y le dijeron que capturara a antiguos peje y los liquidara. Conrad contrató a un camarero con un historial de robos llamado Walter Kraft y ambos mataron de sendos tiros en la nuca a un maestro apellidado Sewell, al tesorero, Dene, al terrateniente Fabian y al labrador Helly, cuyos cadáveres desaparecieron. La provincia rural de Mecklemburgo había estado considerada en el pasado como la comarca más reaccionaria de Alemania. A partir del 45 fue la más bolchevizada, según Fried Lowenthal. El jefe del gobierno militar, el general Feidensky, arremetió contra los alemanes por su falta de eficiencia. A su juicio eran unos haraganes. El coronel Skersky, un comandante soviético local, fue calificado por él de apuntador del teatro de Cherwin, una edición de bolsillo del mundo teatral moscovita. Todo pasaba por las manos del coronel y es probable que fuera el causante de la desaparición de Willy Jess, secretario provincial del SED de Mecklemburgo. Durante su mandato se postergó a los habitantes de Mecklemburgo pertenecientes a la clase media. En la escuela no se le permitía ir más allá del 9º curso o ingresar en la universidad. Bajo su reinado prosperaron algunos naturales de la zona, como el tristemente famoso Wilhelm Stang, concejal de Usedom, que aprovechó su cargo para enriquecerse. No todos los presuntos comunistas eran unos sinvergüenzas, pero no escaseaban los que en 1945 salieron de algún escondrijo para afirmar que habían sido perseguidos por el régimen de Hitler y en consecuencia exigían algún privilegio. El moscovita Ackermann observaba con ironía: ahora resulta que en la Unión Soviética había menos bolcheviques que en la Alemania hitleriana. Estos antiguos comunistas, en especial los que habían combatido en España, o habían estado en campos de concentración, o ambas cosas, sentían celos de los oficiales de la Wehrmacht a quienes se había otorgado puestos de autoridad bajo los rusos. Aunque las violaciones de alemanas habían descendido en el verano del 45, no habían cesado por completo. En el mes de junio, cuando volvieron a trazarse las líneas de ocupación, hubo un nuevo brote de violaciones incontroladas. Los rusos se trasladaron a sectores de Sajonia y Turingia, donde hasta entonces las mujeres habían llevado una vida relativamente segura. En Zerbst, la ciudad donde había nacido Catalina, la gran reina de Rusia, se cometieron un centenar de violaciones y se habló de cifras similares en Halle y Weimar. En Weimar, un teniente ruso entró en una barbería y a continuación violó a la cajera delante de los clientes, cuando hubo que encontrar a otros 2 oficiales rusos para poder dominar a aquel animal. A pesar de la posibilidad de abortar, nacieron muchos niños de padre ruso. En Estados Unidos, Ralph Kelling, del Institute of American Economics de Chicago, arremetió contra los bastardos ruso-alemanes e imaginó unas hordas bolchevizadas eslavo-mongólicas. Aparte de los soldados, había una Alemania en 2 millones de exprisioneros de guerra y trabajadores forzosos procedentes de Rusia, que se habían agrupado en bandas y se dedicaban a robar y violar por toda Europa Central. La auténtica seguridad solo se logró cuando el Ejército Rojo fue acuartelado en 1947 y en 1948, pero incluso más tarde los rusos se apropiaron de zonas urbanas enteras y expulsaron a sus habitantes. No obstante, desde mediados del 45, los rusos que eran descubiertos violando a una mujer se exponían a sufrir un castigo e incluso ser condenados a muerte. Algunos eran ejecutados en el acto de un disparo, con lo que la víctima sufría un trauma añadido a la agresión sexual. El verano del 45 se introdujo una escala de condenas: 10 días por libertinaje y 4 años por violación con agravantes. Sin embargo, ningún alemán podía denunciar un delito. Cuando un grupo de alemanes jóvenes impidió una violación golpeando al culpable, fueron detenidos y acusados de ser werewolf. A los soldados rusos no se les aplicó una medida realmente disuasoria hasta el 49, mediante penas de 10 a 15 años de cárcel por violación simple y de 10 a 20 por violar a una niña o participar en violaciones en grupo o con circunstancias agravantes. A los alemanes del este se les permitió tener su propia policía, pero al principio estuvo integrada por hombres cuyas únicas armas eran simples garrotes y además no se les animaba a intervenir cuando el delito era cometido por un soldado soviético. A mediados del 46 se les proporcionó un número reducido de pistolas. La otra pesadilla constante en la zona soviética era que los saqueos parecían no tener fin. En Karlstorf se toleraba el hurto hasta ciertos límites y en función del rango. Un soldado raso podía robar un reloj de pulsera, un suboficial un acordeón, pero hay de aquel que se llevara algo más de lo debido. Era inútil robar coches, no se puede esconder un coche y además se lo habrían apropiado a algún oficial de grado superior. Se hurtaban algunos productos selectos, en especial si podían consumirse en el acto. Un oficial del Ministerio de Interior ruso, por ejemplo, presumía de tener algunos de los mejores vinos de la bodega de Göring. Peor que el traslado a gran escala
de la base industrial del país fue el secuestro de hombres y mujeres para desarrollar la industria en la Unión Soviética. Algunos de los científicos más prominentes se habían rendido a los occidentales. Los científicos que habían creado los proyectiles V1 y V2 en Peenemünde se entregaron, por ejemplo, a los americanos en Baviera. Los rusos encontraron también algunas personas útiles y se mostraron dispuestos a correr un tupido velo sobre su pasado nazi si el científico en cuestión accedía a trabajar para ellos. También los atraían con la promesa de una vivienda mejor. A los técnicos que trabajaban en la fábrica de armas de Oberspree se les ofrecieron casas en Ichharten, cerca de Köpenick. Al principio los rusos consiguieron atraer con éxito a algunos científicos. Los alemanes se mostraron menos entusiastas cuando comenzaron las redadas 2 días después de las malogradas elecciones del 20 de octubre del 46, en las que el SED recibió un severo correctivo en las urnas. A las 3 de la madrugada llegaron los soldados para deportar a todos los electricistas, mecánicos e ingenieros más destacados. A aquellos hombres y mujeres se les entregaba la notificación siguiente: por orden del alto mando ruso ha sido usted movilizado para trabajar en la Unión Soviética. Tiene que marchar de inmediato con su familia, sus muebles y pertenencias personales serán trasladados a su nueva residencia. La duración de su estancia no superará los 5 años. Dado el alcance y la magnitud de la operación, los rusos no lo habían concluido aún a las 5 de la tarde. Uno de los lugares acordados por ellos aquella mañana fue Hirschgarten. Los rusos consiguieron llevarse a un grupo selecto de trabajadores especialistas de gema que manufacturaba telémetros y visores, ETEM, equipos de guiado, AEG Kabelberg, transmisores de radio, OKG-4, pilotos automáticos y Askania, radares. Algunos alemanes se negaron a irse. En Halle hubo que someterlos a golpes literalmente. Se prepararon 92 trenes especiales para transportar a unos 5.000 hombres, mujeres y niños. Algunos regresaron realmente a los 5 años, otros en 1953. Unos pocos se quedaron hasta enero del 58 tras la puesta en órbita del primer Sputnik. Los padres de los programas de misiles, tanto americanos como rusos, fueron científicos alemanes. Las autoridades de la SBZ no aprobaban necesariamente el secuestro de aquellos trabajadores fundamentales, pero no tenían control sobre los militares. Se realizó un intento de interrumpir el desmantelamiento de las manufacturas de óptica Zeiss y Schott, pero fue en vano. Los rusos capturaron también a Walter Riedel de la fábrica de vidrio que llevaba su nombre en Checoslovaquia. Riedel había inventado la fibra de vidrio y trabajaba con lentes y vidrio prismático. Sus tubos de rayos catódicos de gran tamaño fueron utilizados por la Luftwaffe como dispositivos de control. Los rusos consideraban a Riedel un científico de primer nivel, y una vez acabada la guerra le invitaron a ir a Rusia. Riedel trabajó en un laboratorio durante una década, hasta que le permitieron regresar. Su empresa había sido confiscada por los checos. Su hijo Klaus había evitado ser detenido en Austria y con la ayuda de la familia Sarowski consiguió poner en marcha de nuevo el negocio familiar en la localidad tirolosa de Kufstein. Hasta 1946 era teóricamente imposible entrar en la zona soviética sin un pasaporte interzonal. Se trataba de un acto arriesgado, en especial por el peligro de ser detenido en el caso de una mujer violada por los guardias de la frontera. A pesar de ello, muchas personas se arriesgaron a cruzar la frontera verde para ponerse en contacto con sus familias. Margaret Boveri realizó la travesía hasta su Franconia natal y Ursula von Kardorf lo consiguió desde Berlín, a pesar de que unos guardias rusos la tirotearan en la frontera. Algunos guardias eran más accesibles y existía la posibilidad de comprarlos con botellas de aguardiente. La primera aparición del dominio ruso en el este causó verdadera impresión. Los alemanes que querían viajar tuvieron que acostumbrarse a ir sentados en los techos de los trenes, mientras que los rusos con sus uniformes limpios ocupaban los vagones medio vacíos. En los túneles hubo que aprender a tumbarse y agachar la cabeza. Las indicaciones de las estaciones estaban escritas en caracteres cirílicos y las gorras de los policías se adornaban con la estrella roja. En los Erzgebirge, los montes metálicos, en la frontera checa, se pudo experimentar la vida del Gulag. Aquella comarca era otra de las zonas de Alemania asignadas en origen a los soldados de Patton. Los estadounidenses se retiraron a Mulde el 12 de mayo y los rusos ocuparon su lugar con lentitud y no llegaron hasta finales de junio. Los rusos se enteraron de que en la región había mineral de uranio. Fue un descubrimiento importante, pues el Kremlin necesitaba urgentemente bombas atómicas para su política de paz. En un primer momento se obligó a trabajar en las minas a 10.000 hombres y mujeres y más tarde a 20.000. Muchos de ellos eran alemanes étnicos de Hungría conducidos al trabajo entre patadas y golpes y al grito de «Davai, Davai, vamos, vamos». Algunas mujeres fueron tratadas a latigazos.
A comienzos de 1947 se aisló toda la mitad occidental de la región y fue el destino de un número mayor de trabajadores forzosos. La cifra de entre 20.000 y 30.000 sajones se consideró insuficiente y se abrieron oficinas de reclutamiento en toda la SBZ para conseguir los 75.000 hombres que los rusos estimaban necesarios. Prisioneros de guerra que regresaban del este eran enviados directamente a los Erzgebirge, donde vivían en barracones provisionales y tiendas de campaña similares a los lugares que habían dejado. Los campamentos se hallaban a gran distancia de las minas y los trabajadores tenían que levantarse a las 3 de la madrugada para iniciar la marcha de 3 horas hasta la bocamina. El trabajo exponía a los hombres a sustancias cancerígenas, y se cree que 20.000 personas murieron prematuramente a causa del trabajo en las minas. De hecho, en una semana perdieron la vida 8 hombres. Sin embargo, los soviéticos obtuvieron resultados esperanzadores. El 23 de agosto del 49 consiguieron hacer estallar su primera bomba utilizando uranio de las minas de Wismut. En mayo del 45, la purga y la recomposición de las fuerzas de la policía constituían el apartado crucial del programa. Al principio, el cuerpo policial estuvo dominado por miembros desarmados del Partido Socialista, pues los aliados habían estipulado que no se proporcionase armas a los alemanes. Esto implicaba que fueran vulnerables a las bandas de delincuentes armados. K5 fue el nombre de la policía política que asumió algunas de las funciones de la Gestapo y que con el tiempo acabarían convirtiéndose en el Ministerio de Seguridad del Estado o Stasi. Su responsable fue Erich Mielke, un comunista que había huido a Moscú tras haber matado a un policía. En septiembre del 47 había ya 80.000 policías en la SBZ. Si la Stasi de Mielke iba a ser la recreación de la Gestapo, los comunistas no tardaron en desempolvar otra institución nazi para ponerla de nuevo en funcionamiento, las juventudes hitlerianas. Un joven Erich Honecker recibió el encargo de formar la FDJ o Freie Deutsche Jugend, Juventud Libre Alemana. Los numerosos campos y prisiones eran todavía más siniestros. Algunos, como Sachsenhausen y Buchenwald, habían sido tomados sencillamente de la época nazi. El general ruso Drathwin justificaba los hechos a unos visitantes británicos de la siguiente manera: los campos nazis han sido liquidados, pero los edificios están siendo utilizados para albergar a criminales fascistas que han cometido crímenes contra nuestro país. A los campos tradicionales nazis se le sumaron nuevas creaciones como Hohenschönhausen en Berlín, situado también en un gueto residencial soviético. Allí vivía Otto Grottenwald, dirigente del SPD en la zona soviética, rodeado de rusos y alambre de espino. Otros campos eran Jamlitz, cerca de Lieberose, en Laukermar, Fors en Lausitz, Rossith-Bitterfeld, Frankfurt del Oder, Kirchendorf, cerca de Beso, en la Marca, Neubrandenburg, Mulber del Orde, Bautzen, Atenay, utilizado para desertores rusos y exmiembros del ejército de Blasov, Strembuslow, cerca del Schwerin, y el antiguo campo de prisioneros de guerra de Torgau, convertido en cárcel para presos políticos. Los casos más graves eran trasladados a la Unión Soviética. Los campos nuevos y los viejos se denominaron Spezlager o campos especiales. En las Navidades de 1946 había 15.000 prisioneros en Buchenwald y unos 16.000 en Schaffhausen. Schaffhausen o Spezli número 7 se cerró a comienzos de la década de 1950. Más tarde fueron descubiertas allí 50 fosas comunes que al parecer habían sido cavadas después de la guerra y que contenían 12.500 cadáveres. La mayoría de los muertos habían fallecido de hambre o enfermedad. Cada día del invierno del 46 al 47 perdían la vida de 35 a 40 internos. La muerte afectaba primero a las personas de más de 60 años que padecían de hidropesia. Tras sucumbir esto les llegaba a la vez a los 50. En el invierno del 46 al 47 murieron a puñados incluso los cuadragenarios. El campo 3, Hohenschausen, albergaba unos 3.000 prisioneros, Fürstenwalde a unos 6.000 y el campo 4, Bautzen, a cerca de 18.000. Según estimaciones rusas, de los 122.671 alemanes que pasaron por los campos murieron 42.889, es decir, más de un tercio. Solo fueron fusilados 756. Las cifras alemanas se elevan a 240.000, el doble aproximadamente que el cómputo ruso. De este número murió también una cantidad superior a 95.643, más del 40%. Según estos cálculos revisados, Sachsenhausen albergó 60.000 prisioneros, de los que perdieron la vida poco más de la mitad. En Buchenwald, algo más de 30.000, de los que poco menos de la mitad no sobrevivieron a la experiencia y otros 30.000 en Bautzen, donde fallecieron 16.700. Cualquier sospechoso de simpatías nazis se exponía a ser encarcelado y numerosos monárquicos y conservadores fueron igualmente arrojados a los centros de internamiento. Los principales empresarios azucareros, 12 en total, fueron enviados a un campo de concentración.
Uno de ellos sobrevivió. Una cantidad considerable de jóvenes que habían pertenecido a las juventudes hitlerianas o a su equivalente femenino, el BDM, fueron enviados a algún campo. El destino de los principales terratenientes y Juncker fue Rügen. A los riesgos de morir en los campos de concentración rusos se sumaban los secuestros al estilo Nacht-und-Nebel, que para noviembre del 47 habían costado la vida a otros 5.431 alemanes, de los que 1.255 fueron jóvenes. A pesar de todos sus peligros, la zona soviética, como la República Democrática, su sucesora, ofrecía una especie de normalidad cotidiana, siempre y cuando el ciudadano no fuese demasiado exigente. Bien, siempre no fuese demasiado exigente. Hubo momentos en que los habitantes de la SBZ estuvieron mejor alimentados que los alemanes occidentales, pero esto no les impedía quejarse, como en esta parodia del himno nacional alemán, Deutschland über alles, Alemania por encima de todo. La traducción dice: Alemania, Alemania, falta de todo, sin mantequilla ni manteca, y la escasa mermelada nos la devora la administración. Cruzad las manos, inclinad la cabeza, pensad siempre en la unidad. Cultura. En la zona soviética surgieron dos personajes heroicos que propiciaron un breve florecimiento de las artes después de mayo del 45. Johannes R. Becher y el coronel Alexander Dismith, historiador del arte. Becher se hallaba inmediatamente detrás de la línea del frente, dispuesto a aplicar unas directrices elaboradas en Moscú, pero que no respondían una vez más a planteamientos exclusivamente marxistas-leninistas. El 30 de abril del 45, Ulbricht hizo ya pública una lista de escritores a quienes invitaba gustosamente a publicar en la zona soviética. Todos eran exiliados del nazismo: Anna Segers, Leon Feuchtwanger, Thomas y Heinrich Mann, Arnold Zeug y Bertolt French. Los rusos promovieron activamente no solo el teatro, el ballet, la ópera y el cine socialista, sino también las artes burguesas, en sintonía con el programa de Anton Ackermann, redactado en Moscú el mes de junio, según el cual el sistema soviético era inadecuado para Alemania. Se necesitaba, en cambio, una reorganización en función de amplios principios de carácter antifascista y democrático. El programa tenía que ponerse en marcha antes de que los aliados occidentales llegaran para la conferencia de Potsdam. Durante los 3 primeros años de la posguerra no se celebraron en la capital unas verdaderas secciones culturales, y la Unión Soviética siguió llevando la voz cantante en asuntos de cultura. Becher regresó a Berlín el 11 de junio del 45 después de 12 años y 3 meses de exilio. Ulbricht había aprobado su función, era necesario para trabajar entre los intelectuales. Becher encontró intacta, aunque no del todo habitable, su casa de Zendelsdorf y se fue a vivir a Dahlem, en el hogar del banquero nazi Emil Georg von Strauss. Inmediatamente comenzó a invitar a antiguos amigos para organizar debates, volviendo a poner en marcha la vida intelectual en la ciudad. Aquel grupo se convertía en el comité directivo del Kultur zur Demokratisierung Erneuerung Deutschlands, Alianza Cultural para la Renovación Democrática de Alemania. Se pretendía que funcionase en las 4 zonas. Becher puso por escrito sus pensamientos en una carta a su mujer Lili, a quien había dejado en Moscú. Es realmente como para ponerse a dar gritos, y Berlín es Berlín. A pesar de todo, no vuelve uno a un lugar extraño. Los niños cantan en alemán, las madres hablan en alemán en los árboles de las calles y el verde de los balcones. Me encuentro rebosante de alegría, queridísima, y lo único que me mortifica es que no estés aquí a mi lado. El 3 de julio la Alianza celebró una fiesta para 1.500 personas en la sala de la Casa de la Radio, en la Mauranelle. Becher habló a los invitados. Tenemos en nuestra historia suficientes y más que suficientes tragedias alemanas. Ahora queremos acabar definitivamente con las tragedias alemanas. Durante los 2 años siguientes avanzó un gran trecho hacia la creación de esa renovación, hasta que la Guerra Fría hizo que los escritores burgueses no fueran bien recibidos en la SBZ. Mientras los aliados se disponían a celebrar su conferencia en Potsdam, los rusos volvieron a abrir el teatro Varieté, y en un cine situado justo enfrente se proyectaba la película Dr. Mamlock. Donde no existían edificios específicos, los rusos recurrieron a las instalaciones municipales para ofrecer teatro y cine. En la berlinesa Frankfurter Halle se había erigido un arco de triunfo que más tarde se convertía en uno de los escaparates de la arquitectura stalinista. Como parte de los actos festivos, Wilhelm Furtwängler ofreció un concierto en el que se interpretó música de Mendelssohn.
Todos estos acontecimientos tuvieron la aprobación cordial de Versailles, aunque fueron pocos los berlineses que se enteraron. De momento no había periódicos y las noticias se transmitían de boca a oreja. El mandamás de las iniciativas culturales soviéticas era el coronel Sergei Tulpanov, jefe del departamento político de la administración militar soviética. Tulpanov quería demostrar que los rusos no eran tan bárbaros como había parecido dar a entender el mes de mayo del 45. Bien. Continúo, es que me han interrumpido. Vamos a ver. Tulpanov quería demostrar que los rusos no eran tan bárbaros como había parecido dar a entender el mes de mayo del 45. Procuraban cuidar de los artistas alemanes y mostrarles respeto, mientras que los aliados occidentales ponían reparos. Los trataban como nazis impenitentes y se negaban a darles la mano. Tulpanov era un tipo enorme, con aspecto de oso, al que George Clark comparaba con Hernán Göring, muchas de cuyas oficinas culturales habían sido ocupadas por el coronel ruso. Para abril del 46 habían abierto sus puertas en la SBZ más de 100 teatros que representaban obras clásicas como Nathan el Sabio de Lessing, El Tartufo de Molière y composiciones de Offenbach, así como piezas rusas. Tulpanov estaba secundado por Dimis. El propio Dimis era quien se hallaba detrás de Diemov, la Gaviota, el club de artistas y escritores inaugurando en el antiguo Palacio Bulov, en el sector soviético que proporcionaba a los berlineses el mundo literario y artístico, comida decente, comodidad y descanso. Más tarde ocuparon las instalaciones del antiguo Club Berlín, convertido por Becher en una colonia de artistas con suelos de parqué arrancados en la Cancillería de Hitler. Allí los autores comían sin someterse al racionamiento y estaban a resguardo del frío. Dimchind era un hombre de exquisita cultura y origen judío natural de San Petersburgo. Había crecido en una casa donde había un piano Steinway y una biblioteca. Hablaba alemán, francés e inglés después de la niñez y había asistido a la escuela reformista alemana, la mejor de la ciudad antes de la Gran Guerra. Más tarde, en la década de 1920, durante sus años de estudiante, se aficionó a la vanguardia. Tenía pocas relaciones con los angloamericanos, pero contaba con cierto apoyo por parte del especialista cultural francés Félix Lusset. Cuando los angloamericanos declararon ilegal en sus sectores el Kulturboom de Becher, Lusset se negó a seguir su ejemplo. Tulpanov, al igual que Göring, era capaz de tolerar la sátira con tal de que le resultara divertida. Disfrutaba con las interpretaciones de Günther Neumann, que estaba revitalizando el cabaret berlinés en el Eulenspiegel. El Eulenspiegel, como la Schaubühne en Múnich, era un escenario donde estaba permitido chancearse de los aliados. Incluso los nazis habían tolerado hasta cierto punto este tipo de sátira, según lo expresó George Clark. Neumann arremetía contra todos los aliados, pero sin rastro de autocompasión germánica. Se burlaba de la contrafraternización y de la desesperación a la que se veían abocadas las muchachas alemanas a causa del hambre. Johnny me tomó como una dama y negociamos sin tapujos 2 libras de café para que yo lo hiciera y botes de zumo de frutas para que lo repitiera. Nos calentamos hasta abrasarnos la piel por un par de latas de carne en conserva, pero por una barra de chocolate Hershey fui más allá de cualquier límite. Por aquellas fechas, Karl Zuckmayer admiraba la aportación de los rusos a las artes. El teatro más prestigioso del sector soviético era el Admiralspalats, que había sobrevivido indemne a los bombardeos y alojaba ahora la ópera del Estado. A Zuckmayer los cantantes le parecieron menos impresionantes que sus homólogos de Nueva York, pero por otra parte le impresionó sobremanera el talento de los jóvenes directores y artistas que preparaban las actuaciones. De entre los aliados occidentales, solo el director estadounidense de teatro Benno Frank estaba a su altura. Frank había sido un destacado actor y director judío alemán antes de 1933. Su homólogo británico era Pat Lynch, un hombre de Cork y antiguo maestro de escuela primaria que profesaba pasión por Wagner. Los occidentales no aprendieron de sus errores hasta más tarde, momento en que comenzaron a abrir cines y teatros en sus sectores. La oficina de Becher, como presidente de la Alianza Cultural, estaba en la Schusterstrasse 45, al lado de la Kurfürstendamm en la zona británica. El presidente honorario era Hauptmann. Al morir este y cuando los polacos lograron al fin deshacerse de su cadáver, Becher, Tulpanov y Pieck viajaron a Stralsund, en la costa del Báltico. Becher pronunció el discurso fúnebre ante el ataúd del escritor finado.
Que tu cuerpo sea enterrado antes de la salida del sol, según tus deseos, para convertirse en símbolo de la promesa alemana. Que tu muerte sea un punto de inflexión. El edificio de la Schulstrasse a 45 tenía una interesante historia. La Asociación Cultural Nazi RKK o Reichskulturkammer se había trasladado allí tras haber sido expulsada a bombazos de sus instalaciones en el centro de la ciudad. El edificio contenía todavía todos los archivos relacionados con la actividad artística en el Tercer Reich y guardaba en el sótano la colección pictórica de la comunidad judía. Ahora se había convertido en un punto de reunión para los famélicos artistas de la ocupación que acudían a Becher en demanda de protección y cartillas de racionamiento. En tiempos de Becher, el edificio albergaba la Spruchkammer, una especie de alto tribunal donde un jurado constituido por las 4 potencias comprobaba la fiabilidad de los artistas alemanes. Estaba presidido por el comandante británico Carl Selth durante su época de Múnich. El éxito de Becher fue tan grande en aquellos momentos que el propio Thomas Mann accedió a acudir a él para pedirle un favor. Quería que intercediera por Hans von Restreich, uno de los parientes de su esposa, que estaba siendo tratado con dureza por las autoridades soviéticas. A cambio, Becher pretendía que Mann hiciera valer su influencia y consiguiera para sus escritores paquetes de la Asociación de Ayuda Americana CARE. Becher intentaba hacerles volver a casa. Dowling había regresado, se hallaba en Baden-Baden trabajando para los franceses, pero Anna Seger, los Mann, Hedberg y Fausbacher aún dudaban. Era la época de la divulgadísima disputa entre Thomas Mann y 2 autores que habían permanecido en Alemania, Walter von Molo y Franz Thies. Thies había manifestado su parecer en tanto que era natural haber optado por quedarse en Alemania y observó que había sido más duro que disfrutar de una cómoda vida en el exilio como Mann. Klaus, el hijo de Mann, calificó a Thies de repulsivo. Había llegado a un acuerdo con los nazis y había amasado un dineral escribiendo guiones. Becker intentó calmar las aguas agitadas enviando otra invitación. Vuelve a casa, le esperamos. El 22 de noviembre del 45 dirigió un llamamiento a los emigrados. No compartía la opinión de Mann de que los libros publicados durante el Tercer Reich careciesen de valor y se negó a que en sus escritos apareciera en un volumen la literatura del exilio. No veía virtud alguna en el exilio, se trataba de una amarga necesidad y nada más. Su actitud lo convirtió en un personaje impopular a ojos de aquellos que habían salido de los campos de concentración. Con Becher al timón y con el respaldo de Tulpanov, al menos de momento, la zona soviética adoptó una actitud pragmática respecto a la desnazificación de las artes. Zhukov no creía que Hauptmann se hubiera opuesto a los nazis, pero le había otorgado toda su protección, manteniendo alejados de él tanto a sus soldados como a los polacos, mientras el escritor prolongaba sus últimos días. Los americanos se la tenían jurada a Furtwängler, que había sido consejero del Estado de Prusia, un cargo meramente honorario concedido a unos pocos personajes ilustres de la vida cultural e intelectual que no se apartaban de la línea marcada en tiempos del nazismo. Al finalizar la guerra, Furtwängler se refugió en Suiza, debido en parte a que temía por su seguridad. Había mantenido relaciones estrechas con algunos de los hombres ejecutados tras la conspiración de julio. Al terminar la guerra, los suizos le atacaron y él huyó a Austria en otoño del 45. Los rusos lo llamaron en febrero del 46 para que ocupara su antiguo puesto en la Filarmónica de Berlín. Hasta entonces las riendas las había llevado Leo Borchardt y el temperamental Sergiu Celibidache, de 33 años. Celi se había hecho cargo de la Filarmónica 6 días después de la muerte de Borchardt. Era aún menos famoso que su predecesor, un rumano desconocido llegado a Berlín a mediados de la década de los 30 para estudiar composición con Heinz Thyssen. Antes de ser relevado de su cargo a causa de la llegada triunfal de Furtwängler, Celi dirigió la BPO no menos de 108 veces. Los aliados lo consideraban políticamente virgen y mientras se entablaban furiosas controversias sobre todos los demás directores contaminados en cierta medida por el nazismo, no había nada que alegar contra él. Como la Filarmónica había quedado destruida, Celi interpretaba en la Titania a Palace en Berlin-Secklitz, en el Theater de West End junto al Zoo, en la emisora de radio y otros edificios intactos de Dahlem, Tegel y Wedding. También actuó en otras ciudades alemanas en sustitución de Furtwängler, que fue objeto de ataques especialmente mezquinos por parte de algunos funcionarios aliados, sobre todo estadounidenses. Antes de que Furtwängler pudiera dirigir en las zonas de los aliados occidentales, debía obtener un Persilschein,
el certificado de limpieza política en Viena, Wiesbaden y Berlín. Viena le planteó pocos problemas, pero en el cuartel general estadounidense de Wiesbaden se mostraban reacios a exonerarlo. De Estados Unidos llegaba un clamor persistente, en especial de la hija de Thomas Mann, Erika. Furtwängler no pudo presentarse ante el alto tribunal de Berlín hasta diciembre del 46. Finalmente fue absuelto en abril del 47. Durante este tiempo Celibidache lo sustituyó, pero según la viuda de Furtwängler, las relaciones entre ambos fueron siempre buenas. Furtwängler regresó a Berlín el 10 de marzo del 46 en un avión ruso y aterrizó en el aeródromo de Aldershof, en la zona soviética. Fue recibido por Becher con pompa y boato. Los rusos le proporcionaron la Fasanerie, su antigua residencia graciosamente concedida en el Parque Sanssouci de Potsdam. Le estaba esperando su fiel ama de llaves, al igual que su piano. Los occidentales se opusieron, sin embargo, a que dirigiera y hubo que descartar su aparición en el concierto de la emisora de radio. Aquel día la orquesta fue dirigida por Celibidache. Furtwängler había sido exonerado ya por un tribunal de desnazificación en Austria y pensaba que en Berlín se le concedería el perdón de manera automática. Sin embargo, los americanos, en la persona del general McClure, no estaban dispuestos a ceder tan fácilmente y recordaron a los demás aliados que Furtwängler necesitaba su permiso para dirigir en la Philharmonic, que se hallaba en su sector, y que todos los consejeros del Estado de Prusia habían sido marginados de la vida pública en función de la directiva número 24 del Consejo de Control. Esto no impresionó mucho a los rusos, que ofrecieron a Furtwängler dirigir la Lindenoper, situada en su territorio, y hasta promovieron una campaña de prensa para hacerle volver, adornando su periódico Berliner Zeitung el 16 de febrero del 46 con el siguiente titular: Berlín llama a Wilhelm Furtwängler. El director se negó a ser cortejado, consciente de que si aceptaba decía adiós para siempre a la BPO, declinó la oferta. Furtwängler no había sido nunca un PG, pero había un cúmulo de directores que sí lo fueron: Karajan, Knappertsbusch, Krauss y el primer director de la ópera de la ciudad de Berlín, el austríaco Leopold Ludwig. Ludwig había negado su pertenencia al partido en el Fragebogen, el cuestionario, y había sido sentenciado a 1 año de prisión por el gobierno militar británico. Ludwig no era solo un PG, sino que, al igual que Karajan, se había inscrito en Austria, donde la afiliación era ilegal. Knappertsbusch había sido en realidad protegido de Eva Braun, que se sentía atraída por la belleza juvenil del director. Hitler no lo había tenido en gran estima y afirmaba que no era mejor que un director de banda militar. Al Führer tampoco le gustaba Karajan, pues no utilizaba partitura y se le escapaban los errores de los cantantes. De no haber sido porque era un protegido de Göring, lo habría relegado. Así era el Tercer Reich. Los rusos dejaron de aparentar que se tomaban en serio la desnazificación en las artes escénicas. El civilizado capitán Alexander Guliga fue sustituido por un vociferante subteniente que al parecer ni siquiera hablaba alemán. Los expertos culturales aliados celebraron su última reunión con Guliga en la Casa de la Cultura Soviética, donde se había preparado un espléndido festín. 2 viejos camareros alemanes con bigotes hitlerianos, que parecían un par de Gauleiter recién liberados de un campo de internamiento ruso, sirvieron copas de champán de Crimea. El vino espumoso dio paso al vodka y la cerveza. A las ensaladas le siguieron pescado ahumado y caviar con huesos rellenos, carnes frías y salchichas, y esto era tan solo los zakuski, los entremeses. El festín se redondeó con borscht, fiel, stroganoff y crema de naranja. Por lo que respecta a la ópera, tanto los Stadtliche Oper como los Lindenoper habían tenido que mudarse debido a los daños provocados por los bombardeos. La ópera de la ciudad de Berlín tenía ahora su sede en el Theater des Westen, mientras que la Lindenoper se hallaba en la Admiralspalast, en la Friedrichstraße. Aunque el primero se encontraba en el sector británico, los públicos de ambas óperas eran principalmente rusos. Los alemanes corrientes no tenían acceso a ninguna de las dos. La noche en que George Clark asistió al Theater des Western en 1946, había allí un puñado de oficiales británicos y 2 NCO
suboficiales estadounidenses, junto con un surtido de americanos y una pequeña manada de franceses. El resto del público estaba compuesto por rusos de la Unión Soviética, a sus mujeres y sus hijos, cosa prohibida de momento entre los aliados occidentales, de ahí su necesidad de confraternización. La música ejercía como siempre un efecto poderoso sobre los berlineses, que habían desafiado las bombas para escuchar las actuaciones de la BPO durante la guerra. Margaret Bovary recordaba su primer concierto tras la guerra. Había oído una obra coral de Bruckner en una sala ruinosa de Berlín, Zellendorf, que provocó en ella ríos de lágrimas, suscitada por años de emociones reprimidas y ocultas. Cuando al cabo de 2 años de pruebas, Furtwängler recibió por fin su Persiflage el 30 de abril de 1947 y pudo dirigir su orquesta una vez más el domingo de Pentecostés, 25 de mayo, el público aplaudió durante 15 minutos, haciéndole volver al escenario 16 veces. Había ofrecido un programa únicamente con música de Beethoven, la cobertura Egmont y las sinfonías quinta y sexta. Erika Mann lo puso de vuelta y media. No se trataba de la antigua filarmónica, sino de la versión purgada que había sobrevivido al Tercer Reich, e incluso ésta había ensayado poco. El director respondió al padre de Erika señalando con modestia que una ovación de 15 minutos no era un hecho insólito para Beethoven en Berlín. Un judío que se colocó incondicionalmente de parte de Furtwängler durante toda la crisis fue Yehudi Menuhin, que el 28 de septiembre del 47 interpretó con el director el concierto para violín de Beethoven. Estaba impaciente por romper el boicot de Furtwängler en Estados Unidos, de modo que le tendió la mano efusivamente y en consecuencia fue tratado en su país como un traidor. Brecht, Eisler y Heinrich Mann observaban el curso de los acontecimientos desde sus lugares de exilio, pero el teatro prosperaba. Muchas salas habían salido indemnes de los bombardeos angloamericanos y Berlín estuvo en condiciones de poner obras en escena desde el primer momento. Hilde Spiel se sintió impresionada. Lo único que queda es el mundo del teatro. Solo en él siguen los berlineses comiendo y bebiendo en el Amán, sin preocupaciones y mueren sin causa. Presumen, canturrean, seducen y ríen. Solo en él se pavonean los porteros y titilan los cirios en candelabros ornamentados. Solo en él se encienden puros y corre el vino. En el Teatro Hebel se interpretó desde el 8 de agosto del 45 la ópera de 3 peniques. A los pocos días, Ruth Friedrich fue andando hasta Salzstraße, alias Stresemannsstraße. Es que viene aquí una cantidad de nombres. Alias Königsgratzerstraße. La letanía de nombres purgados no incluía el último. Hermann Göring Strasse se encontró con una cola enorme y se dio cuenta de que la ópera del mendigo era correcta y apropiada para los berlineses. El verso, entre comillas, primero la jala, luego la moral, se cierran comillas, parecía especialmente oportuno para Ursula von Kardorff cuando llegó a la capital a comienzos de octubre. El Teatro Hebel honró también a los poetas y escritores de la época del sistema, según la expresión despectiva con que Hitler denominaba el periodo de Weimar. Toller, Tucholsky, Brecht, Heinrich Mann, Erich Mühsam, Leon Feuchtwanger, Leonhard Frank y Ludwig Rubener. El Hebel, sin embargo, no era lo que parecía, se hallaba en el sector estadounidense. Brecht no era totalmente puro para los rusos. La idea de primero la jala, luego la moral, no les iba bien. Ellos defendían lo contrario, tampoco encajaba con la idea de culpa colectiva. Brecht tuvo que esperar hasta que se produjo su reconciliación con las autoridades soviéticas. El hombre más famoso del mundo teatral berlinés, Gustav Gründgens, era otro consejero de Estado y estaba sufriendo la misma proscripción generalizada que afectaba a Furtwängler. Los rusos una vez más no se dieron por enterados y los reinstalaron en el poder como intendant del teatro alemán. Podía pensarse que Gründgens ya había sufrido suficiente. Lo habían detenido como generalitant del teatro del Estado prusiano, debido, según se decía, a la creencia de sus captores rusos de que su rango era militar, y había pasado 9 meses en campos soviéticos. Sus colegas habían persuadido finalmente a Versailles de que Gründgens no era militar, pero entonces la dificultad estuvo en dar con su paradero. Los rusos no tenían registros fiables de las personas internadas en sus campos y gulags. Una vez libre se convirtió en una criatura de los rusos y se benefició de su protección hasta el punto de desnazificarlo ellos mismos el 27 de abril del 46.
y declararlo incontaminado. Grundy regresó al trabajo a pesar de todos los intentos de los aliados por impedírselo. Disfrutó de su primer papel en la sátira de Karl Streiner. Fue una gran ocasión, todo un acontecimiento con mucho, el más importante de la vida social y cultural de los primeros tiempos del Berlín de la posguerra. A pesar de la pobreza que hacía estragos por todas partes, los revendedores sacaron hasta 1000 Reichsmark por una localidad. Becher quería convertir la zona soviética en un refugio para todos los escritores. A los autores se les daban cartillas de racionamiento de la clase 1. Rescató a Rudolf Dietzen, intentó desgancharlo del alcohol que lo estaba matando y lo suministró un tema para una novela a fin de que pudiese comenzar a trabajar de nuevo. La joven esposa de Dietzen era adicta a la morfina, que le proporcionaba otro escritor, el poeta y médico Gottfried Benn, que al igual que Dietzen fallada, no había intentado emigrar después de 1933. Se encontró un alojamiento para la Dietzen en el enclave soviético de Pankov y hasta les llevaron pequeños presentes y una oca en Navidad, todo lo cual no logró impedir que un Dietzen borracho tuviera un altercado con Pieck, el presidente del Partido Comunista, en un cóctel celebrado aquel mes. La rehabilitación de escritores, como dicen en la zona soviética, desembocó en un choque con los angloamericanos y con la directiva JCS 1067. Dicen, fallada, no estaba limpio como una patena y había ganado un buen pellizco bajo los nazis. Los desnazificadores británicos se lo habían olido y la prensa occidental puso reparos. En Múnich, el escritor Hans Hab calificó una de sus novelas de literatura fascista. Esto le causó dificultades para obtener una licencia al otro lado del Elba y reanudar los contactos con sus editores del extranjero. Al principio, los rusos contemplaron también con sorprendente benevolencia lo que se publicaba en su zona. Durante más de 40 años, la editorial Aufbau fue un faro, unas veces brillante, otras mortecino, desde sus antiguos locales de la sede del Banco Delbrück, Schiller Anceo, en la Franzosstraße. La editorial se fundó el 16 de agosto del 45 bajo el manto protector de Becher, quien había planeado nuevas publicaciones ya durante su exilio. Becher, menos doctrinario que la mayoría de sus colegas, creía que los alemanes debían admitir la existencia de una culpa colectiva, pero interpretaba de manera menos literal el canon soviético. Se aseguró de que la editorial obtuviera de las autoridades soviéticas la licencia necesaria. La dirección de la casa editora fue asumida en 1947 por Erich Wendt, otro moscovita y exmiembro del Partido Comunista. En abril de 1946, Becher fue elegido para formar parte del comité del SED, pero algunas personas del Kremlin berlinés no creían que fuera en absoluto marxista-leninista. Lo cierto es que no aparecía en todas las reuniones. Tulip lo había abandonado. Según lo expresó Tulpanov con gran tacto, tras la muerte de Becher en Berlín no quedaba nada de la modestia de los años de la guerra. Él se encontraba en su casa perfectamente acomodado y expresaba con toda naturalidad la opinión de que sabía mejor que nosotros cómo poner orden en el hogar alemán. Becher seguía contando con la protección de Vladimir Semyonov y Dimitri. Este último dijo a Tulpanov que la Alianza Cultural no había sido concebida para ser una organización ideológica. Tulpanov dejó de entrometerse de momento, pero al lado del poeta se colocó en la organización a Alexander como jefe de la división ideológica para que lo vigilara. La SBZ se aseguró de que la editorial pudiera echar mano de las reservas de papel y de cartón para las tapas de los libros. Fue Dimitri, una vez más, quien refrenó al censor, el capitán Filipov. En el periodo 45-46 solo un libro tuvo problemas con las autoridades rusas, la obra de Günther Weißenborn, Berliner Requiem. En este caso, ni siquiera la intercesión de Becker pudo convencer a los soviéticos para que permitieran publicar una obra centrada en las penalidades de los berlineses durante los primeros tiempos de la posguerra. Las primeras publicaciones de la editorial Aufbau fueron el Manifest de Kulturellen, traducido Manifiesto de la Alianza Cultural para la Renovación Democrática de Alemania, y el primer número de la publicación periódica cultural y política Aufbau. Ninguna de las dos fue concebida para oponerse a los ideales de la zona soviética o irritar al censor, al capitán Filipov. Un año después, la Alianza Cultural publicaba su propio semanario Sonntag con una tirada de 200.000 ejemplares. La casa Aufbau, sin embargo, no fue solo una editorial para la publicación de textos radicales. Antes de acabar el año, había sacado 11 libros, entre ellos obras de George Lucas, Max Hermann Neis, Theodor Plieber,
cuya novela documental Stalingrad logró vender 177.000 ejemplares sin contar las ventas bajo licencia a librerías de Alemania Occidental, y Heinrich Heine, autores todos ellos que gozaban de la distinción de haber sido prohibidos por los nazis. Heine era el único autor muerto y el más eminente de todos. Becher llegó a la conclusión de que Aufbau no debía ser la editorial del exilio, así que en 1946 cambió sus planes para incluir autores que habían permanecido en Alemania durante los años nazis, pero que no habían sido manchados por el nazismo. Entre ellos se encontraba Ernst Biester, Hans Fallada, Herbert Hauptmann y Ernst Nietzsche. Cuando Alemania se polarizó al estallar la Guerra Fría, algunos de los autores no comunistas fueron sacados de la lista, mientras que otros decidieron retirarse ellos mismos. Las autoridades rusas introdujeron formalmente la censura en enero del 47, pero aquel año Aufbau siguió imprimiendo obras de autores no comunistas como Egon Erwin Kisch y Leon Feuchtwanger, así como LTI, el estudio de Viktor Klemperer sobre el abuso de la lengua para los nazis. La editorial Aufbau no siguió una línea totalmente ideológica hasta que los aliados occidentales impusieron la reforma monetaria. Entre otras cosas, aquella iniciativa significó una grave pérdida de ingresos para la editorial de Alemania del Este. A partir del 48, el volumen de las ediciones se redujo notablemente. Muchos autores de Aufbau pertenecían también a la Alianza Cultural. Otros de sus miembros eran Anna Seger, Richard Aguch y los pintores Otto Nagel y Karl Hofer. Uno de los proyectos de Becher fue la creación de una nueva colonia de artistas en el centro turístico marítimo de Abrenshof como academia de verano de la Alianza Cultural a orillas del Báltico. Se expulsó a los nazis que habían estado viviendo allí y se creó una resistencia para niños con el fin de que las obligaciones familiares no agobiaran a los autores. Becker quería formar una nueva élite intelectual antifascista. Su deseo de hacer alemanes a partir de alemanes, volviéndolos a familiarizar con su arte y su literatura, prohibida en parte bajo los nazis, dio paso tristemente a una propaganda más descaradamente soviética a partir del año 47, y Becher fue incapaz de contener la marea ideológica. Las representaciones de obras de Schiller y de Mozart fueron sustituidas por otras de Pushkin y Gogol, Chekhov, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky y Chopin. Se trataba de una situación que de por sí resultaba tolerable, pero que no tardó en ser igualmente relegada en favor de obras modernas que hacían hincapié en el valor de la cultura soviética y la maldad de su equivalente occidental. Las obras de teatro debían mostrar la Unión Soviética bajo una luz favorable. El propio Becher resultó sospechoso durante un tiempo hasta que salvó la piel escribiendo unos cuantos encomios poéticos, El Gran Stalin. Los dramas llevados a escena a partir de 1947 fueron en todos los aspectos tan tediosos como las obras americanas representadas en la zona estadounidense. Los días 21 y 22 de mayo del 46, la Alianza Cultural celebró un congreso al que asistió Tulpanov. Becher volvió a navegar con viento en popa. En un discurso crítico las posiciones soviéticas. El desmantelamiento y la reparación hacen que la mayoría de la gente dude de si podrá llevar una existencia soportable. Pidió que se otorgara más responsabilidad a los alemanes para gobernar sus vidas. El discurso no cayó bien. Becher siguió adelante sin tenerlo en cuenta. El primer congreso de escritores alemanes se celebró en el Teatro Hebel en la zona estadounidense a comienzos de octubre. Contó con la asistencia de 250 escritores, incluida Ricarda Huch, pero algunos de los más ilustres seguían sin dejarse captar. No hubo señales de los Mann, de Brecht o de Feuchtwanger. Becher apeló a la unidad, sin la cual no habría paz. Una Alemania extendida no sería una Alemania pacificada. Becher mostró sus cartas de idealista partidario de una Alemania unida. El congreso fue el primero y el último de su tipo. 2 años después, la Alianza Cultural celebró un congreso que reunió a artistas y escritores del este y del oeste con el objetivo de denunciar la América marxista. Los aliados occidentales habían repudiado ya a Becher y a finales de año lo desalojaron de la Schulterstrasse. La unidad se agrietaba y muchos de los escritores que habían hallado cierto confort en la zona soviética habían optado por abandonarla. Plieber marchó a Múnich, Ricarda Hatch a Frankfurt del Meno. Becher fue acusado injustamente de haber respaldado el secuestro del periodista Dieter Friede. Tuvo que defender cada vez más el sistema. Cuando Eugen Kogon, que había estado recluido en la Wenceswald, comparó los campos rusos con los nazis, Becher le dijo que la comparación era absurda. Los aliados occidentales le denegaron un pase para viajar por sus zonas. Al acabar el año, Piet describía a Becher como un ignorante en política. Becher presentó la dimisión en diciembre. Su última carta concluía con un saludo socialista, un desafortunado recordatorio de la fórmula nazi. Había sido doblegado. Fue una de las primeras grandes bajas de la Guerra Fría. Aquí acaba este tema.